Hola, bienvenidos al curso del lenguaje. El día de hoy vamos a desarrollar el tema que lleva por título los determinantes. Definición. Puede ser definido semánticamente. Semánticamente, los determinantes son palabras que determinan o precisan al sustantivo. Ejemplo, aquellas niñas. En este caso, el sustantivo es niñas. Con el determinante, lo que yo voy a hacer es precisar a este sustantivo. Por ejemplo, si acá dice niñas, sabemos que está en plural y en el género femenino. Por lo tanto, el determinante que debo emplear también debe estar en plural y en femenino. Aquellas reliquias. Reliquias es otro sustantivo. Aquellas cosas. Cosas es otro sustantivo. Morfológicamente, los determinantes son palabras variables en género y número. Quiere decir que sufren accidentes gramaticales de género y número. Quepa la posibilidad de que puedan modificarse o cambiar. Nuestro padre, nuestra madre, nuestros padres o nuestras madres. En este caso nos hemos dado cuenta de que el determinante puede cambiar dependiendo del sustantivo. ¿En qué puede cambiar? En género y en número. Sintácticamente, los determinantes son palabras que modifican directamente al sustantivo. Quiere decir que en la estructura sintáctica de la oración, aquello que se divide en sujeto y en predicado, el determinante cumple la función de un modificador directo, en este caso del núcleo o sustantivo. En este sintagma nominal o frase nominal, encontramos como núcleo al sustantivo obreros. Muchos obreros. Muchos es un determinante que está precisando a obreros, que es el núcleo. NS, y en este caso muchos, se comporta como un modificador directo, sin la presencia de un nexo. Por eso cumple esa función. Lexicológicamente, los determinantes son palabras de inventario abierto. Eso significa que la cantidad exacta de cuántos determinantes existen en el español es imposible de precisar, ya que son infinitos. Pasando a la clasificación, entre estos tenemos a los artículos. Dan el carácter de conocido o desconocido del sustantivo. Inventario. ¿Cuántos artículos tenemos en el español? En total tenemos 9. ¿Cuáles son? El, la, los, las, lo, una, unos y unas. Por ejemplo, en el siguiente enunciado u oración, el conductor detuvo el ómnibus cuando una muchacha tocó el timbre. En esta oración, la cantidad de determinantes artículos son 4. El conductor, en este caso él, modifica a conductor, que es un sustantivo. El ómnibus, otro artículo que modifica a un sustantivo. Una muchacha, en este caso, una modifica al sustantivo muchacha. Finalmente, el timbre.
él modifica a timbre. Cuando yo digo modifica, significa que precisa al sustantivo. Por lo tanto, recuerda siempre que los determinantes modifican o precisan a los sustantivos. Pueden estar antes o pueden estar después. De eso vamos a explicar en los siguientes casos de clases de determinantes. Bien, en este caso, si la pregunta fuera ¿cuántos determinantes hay en este enunciado? La respuesta sería 4. Y los 4 son determinantes artículos. Pasamos a la siguiente clase, los demostrativos. Son aquellos que expresan la distancia del sustantivo con respecto del que habla. En este caso nos indican una distancia de cercanía, cerca de mí, de distancia media, cerca de ti, y de lejanía, lejos de ambos. Inventario. ¿Cuáles son los determinantes demostrativos? Este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, o estas, esas, aquellas. Y los determinantes demostrativos neutros, esto, eso, aquello. Ejemplo, ese restaurante queda en aquel pueblo. ¿Eso dijiste? En este caso, ese restaurante. Ese es un determinante demostrativo porque está modificando al sustantivo restaurante. Por lo tanto, ese es un determinante demostrativo. Me doy cuenta que está dentro del inventario de los determinantes demostrativos. Aquel pueblo, de la misma manera. Aquel es un determinante que está dentro del inventario y que está modificando o afectando o precisando a pueblo, que es un sustantivo. Profesor, ¿y por qué eso no es un determinante? Si eso también está en el inventario. Aquí está eso. Les voy a decir algo, muchachos, y tienen que ser muy cautos al darse cuenta a quién realmente afecta o modifica o precisa tal palabra. En este caso, eso dijiste, eso, a pesar de que está dentro del inventario de los determinantes demostrativos, eso no se comporta como un determinante, sino como un pronombre. En otra clase ya hablaremos de los pronombres. Y los pronombres no modifican al sustantivo, sino más bien lo reemplazan. Quiere decir que eso equivale a un sustantivo, porque lo ha reemplazado. Por lo tanto, aquí no está modificando al sustantivo, sino lo está reemplazando. Me daré cuenta también que es un pronombre porque está antes de un verbo conjugado. Por lo tanto, eso aquí no es pronombre. No es determinante, es un pronombre. Sería un pronombre demostrativo. Ya realizaremos el desarrollo de esa clase de los pronombres y también su clasificación. Siguiente clase de los determinantes, los posesivos. Señalan posesión o pertenencia del sustantivo al cual modifican. Ya sea que estos determinantes posesivos puedan estar antes del sustantivo o después. Por eso decimos antepuestos o pospuestos. Inventario. Mi, tú, su, nuestro, vuestro, nuestra, vuestra, nuestros, vuestros, nuestras, vuestras, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Además de estos últimos en femeninos y plurales. Ejemplo.
nuestra hermana menor, ojo, nuestra modifica a hermana, nuestra hermana, tu hermana, vuestra hermana, esa hermana. En este caso nos damos cuenta que nuestra está dentro del inventario de los determinantes posesivos y modifica a un sustantivo que es hermana. Por lo tanto, ahí tenemos al primer determinante posesivo. Salió con el primo tuyo. Disculpen. Salió con el primo tuyo. En este caso, tuyo es un determinante posesivo. ¿De quién? De primo. Primo tuyo. Es como decir tu primo. ¿Correcto? Por lo tanto, en este caso tendríamos dos determinantes posesivos. Nuestra sería un determinante posesivo antepuesto y tuyo sería un determinante posesivo pospuesto, porque está después del sustantivo. Primo tuyo, como decir tu primo. Siguiente clase de determinante tenemos a los numerales. Los numerales son aquellos determinantes que precisan la cantidad exacta o el orden del sustantivo. Entre estos tenemos a los determinantes numerales cardinales, que son los números reales. 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000, etc. Sabemos que estos serán infinitos, porque los números reales son infinitos. Siguiente, los ordinales. Los ordinales, primero o primera, segundo, segundos o primera o segundas o segunda, décimo, undécimo, vigésimo, centésimo, milésimo, etc. Nos damos cuenta que son infinitos. Múltiplos, doble, triple, quíntuple, etc. También serán infinitos. Los partitivos, medio, tercio, cuarto, quinto, etc. Distributivos. En los distributivos solamente tenemos a tres determinantes. Cada, sendos y ambos. Ejemplo. 2 atletas peruanos llegaron en los primeros puestos. Cada corredor fue premiado. En este caso solamente estoy resaltando a los determinantes numerales que he encontrado. Porque hay otro determinante más en este enunciado que es los. Solamente que este es un artículo y no lo he resaltado, puesto que estoy explicando solamente a los determinantes numerales. En este caso, los que he encontrado en este enunciado. 2 atletas. En este caso, 2 precisa a atletas, precisa la cantidad. Por lo tanto, es un determinante numeral cardinal. Ahí está, cardinal. Primeros puestos. Primeros me indica orden. Por lo tanto, puestos es el sustantivo. Precisa el orden exacto. Cada corredor, cada atleta, cada corredor. Corredor es el sustantivo. Por lo tanto, cada, primeros y dos son determinantes numerales. Indefinidos. Son aquellos que indican cantidad inexacta o imprecisa del sustantivo. Inventario. Algunos, pocos, muchos, otros, varios, todos. En sus respectivos femeninos y también en sus números singulares.
Quiere decir que con estos determinantes no estoy precisando cantidad exacta o precisa, sino todo lo contrario, inexacta e imprecisa. Ejemplo, muchos estudiantes. Estudiantes es un sustantivo. Si yo digo muchos estudiantes, en este caso muchos, funciona como un modificador directo. Es un determinante. Y además me doy cuenta que es indefinido porque no se precisa la cantidad exacta, sino más bien inexacta. Obtuvieron varias sorpresas. O sea, no precisamos la cantidad exacta, sino una cantidad inexacta. Ahora tenemos un simple ejercicio para poder ver cuántos determinantes y cuáles son sus clases. Te dejo que leas por unos segundos. Sin embargo, como no hay un intercambio de roles aquí, me va a tocar desarrollar este sencillo ejercicio. A estas alturas del encuentro, mi jugador favorito ya ha anotado 3 goles a vuestro equipo. Cada gol fue dedicado a la hinchada que se dio cita a este estadio. Primer determinante que encontramos es estas. ¿Por qué? Porque modifica, precisa o altera a alturas, que es un sustantivo. Ya hemos dicho que los determinantes precisan al sustantivo. Del encuentro, mi jugador favorito. Segundo determinante, mi. Que está pues alterando, modificando o precisando a jugador, que es un sustantivo. Ya ha anotado 3 goles. De la misma forma, 3 sería otro determinante que modifica, altera o precisa a goles, que es sustantivo. A vuestro equipo. Vuestro es otro determinante que altera, modifica o precisa a equipo, que es sustantivo. Cada gol. Cada. De la misma forma, modifica, altera o precisa a gol, que es sustantivo. Fue dedicado a la hinchada. La precisa, modifica al sustantivo hinchada. Que se dio cita a este estadio. Este es un determinante que modifica, altera o precisa a estadio, que es un sustantivo. Entonces, en primer lugar, ya he reconocido a todos los determinantes. Si me preguntaran por la cantidad, yo diría que en total, en este pequeño texto, encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 determinantes. Ahora, determine su clase. Vamos a determinar su clase. Aunque aquí me comí una sílaba, me van a disculpar. Y determine su clase. Ahora sí, vamos a determinar sus clases. Por el tema de espacio, no voy a poder ponerle sus nombres, pero de manera oral vamos a decir: estas alturas. Estas es un determinante demostrativo. Mi jugador. Mi es un determinante posesivo. 3 goles. 3 es un determinante numeral. Y si aún quiero precisar más, diría que es cardinal. Vuestro equipo. Vuestro es un determinante posesivo. Cada gol. Cada es un determinante numeral y si quiero precisar es distributivo. La hinchada. La es un determinante artículo.
Si quiero precisar, sería conocido. Finalmente, este estadio. Este es un determinante. ¿De qué tipo? Demostrativo. Bien, jóvenes, espero que esta clase se haya entendido de manera clara y estaremos resolviendo los ejercicios de la práctica calificada que te he propuesto. Muchas gracias por tu atención.